a enseñar cómo ella ha vivido la doctrina social de la Iglesia, ahí donde Dios le ha dado su vocación, donde Dios la ha llamado. Ella es Ana Correa y les voy a platicar un poquito de ella. Tiene estudios profesionales de la Escuela de Derecho y la Universidad de Tepeyac. Ha realizado diplomados en bioética por la Universidad Pontificia de México y otro más por el diálogo Ciencia y Fe por la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con estudios de Historia del Arte y Antropología Filosófica. Fue directora local del Apostolado NET de los Legionarios de Cristo, de la sección NET México Poniente. Actualmente es la fundadora y coordinadora de la Red de Mujeres Líderes, Mujeres en Acción. Dirige, junto con Jesús Valdés, la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y es coordinadora de la Comisión de la Mujer en el mismo lugar. Le damos la bienvenida y un aplauso a Ana Correa. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por invitarme, Maru, a este espacio. Perdón a todos ustedes, pero nos equivocamos de lugar, pero ya estamos aquí. Bueno, pues Maru me ha pedido que les cuente un poquito mi testimonio, como escucharon un poquito de mi semblanza. Pues como verán, soy abogada, estudié en la Libre de Derecho y pues bueno, esto siempre me llevó esa parte humanista que tenía, siempre tuve yo ese camino por las humanidades. Siempre con esa sed de buscar la verdad, pues también vengo de una familia de políticos. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional y siempre tuve ese testimonio de vida, de las luchas, de las batallas, de ese amor profundo por el cristianismo. Mi familia es profundamente católica, siempre nos enseñaron ese camino y siempre en mi vida profesional me dirigí por ese lado, ¿no? Siempre pues trabajé dentro del derecho, mi especialidad fue en notarial, y sin embargo en la notaría también aprendí muchas cosas que me acercó a la gente, no solamente apegada a lo que la letra de la ley decía, ¿no? Sino a esa parte humana de las personas, que sus situaciones iban mucho más allá de lo que tenemos que aprender legalmente, ¿no? Y así, les puedo decir que ya metiendo un poquito en el tema del arte, desde chiquita tuve como que ese gusto. Me acuerdo mucho que alguien que me introdujo mucho al mundo del arte fue mi abuelo materno, que era un hombre muy culto, que desde los 5 años, cuando yo venía de vacaciones aquí en la Ciudad de México, pues me llevaba a los museos, ¿no? Y era primero antropología y luego tal. Y ahorita venía contándoles en el camino esto que una vez me llevó al museo de Lera, yo 6 años, del Fino Tamayo. Y yo me quedaba así como, ¿qué es esto? O sea, me acuerdo de las casas de mis abuelos, siempre había algunas obras de arte y yo me metía en ellas. Pero no me metía en cualquier obra o admiraba cualquier obra. Recuerdo que justo mi abuelo materno en la sala de su casa tenía un cuadro de José Luis Cuevas que se llamaba Desperdicio de Guerra. Y yo me acuerdo que me sentaba y lo veía y decía, qué feo. O sea, pero no era lo que me inspiraba a mí como niña, ¿no? Porque era una sensación como trágica, no me gustaban las figuras, yo decía, qué feo. Pero sin embargo, el caso, por ejemplo, de mis abuelos paternos,
había una obra que me encantaba, que es de la época del Rococó, Jean-Baptiste Leus, una que le llaman La mujer lavada del pajarito, así se conoce, y me encantaba y me metía a la obra. Y eso era una obra de arte sacro, ¿no? Entonces, pero yo me metí. Una vez, yo sabía, ya más grande, ya casada, que me gustaba el arte, pero no sabía cuánto me apasionaba. Me acuerdo que un día, yendo de viaje con mi esposo a DC de trabajo, fui a los museos y no tengo la oportunidad de conocer los museos smithsonianos, Washington, DC. Pues hay que aprovecharlos, porque aparte son gratis y generalmente los museos de arte, por ejemplo en Europa, son carísimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí son gratis. Me acuerdo que me pasé yo sola como 5 horas, 6 horas en el museo de arte. Luego se me fue el tiempo, bueno, o sea. Y ahí yo dije, bueno, yo empezaba a ser autodidacta, me gustaba leer sobre arte, me gustaba ver las épocas, los estilos y demás, pero no sabía que me apasionaba. Dije, tengo que darle forma a eso, y así fue como me metí más formalmente a estudiar el arte, ¿no? Y hace poco que había una exposición en el Conservatorio de las Rusas sobre historia del arte, que me fui desde el arte antiguo hasta ya un poco, me quedé en lo más moderno del impresionismo, en lo más moderno, estamos hablando del 1800. Me decían, me preguntaban que con qué arte me quedaba yo. ¿Cuál ha sido el que ha dejado huella en mi vida en materia de crecimiento espiritual, de evangelización? Pues claro, no mucho se arte sacro. Pues sí, realmente sí, o sea, me quedo desde el Renacimiento hasta el barroco. Que es bello, porque obviamente es evangelizador, porque tal, pero todo tiene una historia, todo tiene un fundamento. Entonces, el conocer todavía, porque se van a leer muchas cosas, pasa como que les gusta la literatura, ¿no? Les gusta leer sí, leer te da cultura y demás, pero ¿qué de esa lectura te lleva a la verdad? Esa ya es una capacidad de discernimiento que tenemos que tener para ver qué nos lleva a la verdad. Siempre yo pienso, eso a mí fue algo que se me metió mucho en la vida, mi papá siempre me lo recalcó, hay que tener una capacidad de discernimiento para saber qué sí y qué no. O sea, porque incluso en la historia, no puedo leer mucho en la historia, muchos dicen que la historia se escribe de acuerdo a lo vivido, o cada quien escribe lo que para él. Bueno, pues sí, pero también tenemos que tener un objetivo, que hay una verdad, existen los documentos, existen los testimonios y tal. Entonces hay que tener una capacidad de discernimiento. Para el arte también, aunque el arte para muchos es mero sentimiento, me decía una persona ahí en la exposición en Morelia, es que te debe de inspirar. Sí, en el arte de los sentidos, el tacto, la vista, o sea, para recrear una obra, pero también la razón. Y recordemos que el arte, de acuerdo a cada época, tiene un porqué y tiene un fundamento de por qué se recrean ciertas obras. Pero ahora, si pregunto yo a los jóvenes, ¿qué les deja el arte moderno? Si a mí me preguntan, yo que estudio todo esto del arte, ¿habrá arte moderno que me guste, que pueda admirar por las técnicas, por lo que puede inspirar, por lo que me puede inspirar? Pues sí, pero ¿qué me causa una satisfacción? ¿O qué me hace meterme a una obra que me recrea el momento y que me recrea la verdad de lo que pasaba en ese instante en que se hizo la obra, ¿no? Entonces, desde ahí
muchos jóvenes dirán, pues es que a mí el arte antiguo me choca, pues es que es aburrido, pues es que no me inspira nada. Sí tiene que inspirar al arte, pero sí tenemos que tomar esa parte que también hay una razón. Vamos a ponernos en la época del barroco, alguien aquí conoce sobre el barroco, o sea, ese movimiento revolucionario que se lleva a raíz en Europa, de toda esa, de todo cuando nace el protestantismo, todas las reformas, luego la reforma de la Iglesia, y con ellos después el capricho de Enrique VIII, el capricho del anglicanismo, ¿no? Porque era el anglicanismo. Entonces, ¿qué decía la Iglesia? Claro, todo tenía un porqué. Había normas y cánones para recrear el arte, y quien lo hacía tenía que tener un profundo conocimiento de lo que estaba creando. Claro, había conocimiento de la época, de la situación, y había cánones de cómo hacer, porque eran palabras de esas escrituras de la cultura. Entonces, ¿qué dijo la Iglesia? Todavía estaba bajo el Concilio de Trento, y le dijo la Iglesia: tenemos que tener una nueva manera de evangelizar. Si nos vamos un poquito más para atrás, ¿por qué después del románico, donde siempre es de la época románica, el arte románico, donde aquellas construcciones, modelos de arquitectura eran edificios pesados, muros gruesos, bueno, no tan altos como el gótico, pero altos, donde no había ventanas, sino apenas así como tipo unos vanos, y empezaba así un poquito a las bóvedas, acá, pero todavía no tanto como el gótico. ¿Cuál era la manera de evangelizar y por qué eran así las iglesias, las basílicas y demás? Que la basílica se tomó de un modelo pagano de Roma, que era un edificio civil, donde se llevaban a cabo las reuniones importantes de la Civitatis. Entonces empezaban a utilizar, tenía una manera, la cruz latina, la cruz griega, que se construían, y luego en el gótico, si en el gótico decidieron, no vamos más con imágenes. Claro, en el románico ya empezamos el pantocrator, las figuras planas, la pintura plana, los trípticos y demás, y en el gótico también un poquito más, pero pues ya, o sea, aquellas vitrales, imágenes, que eran evangelizadoras, o sea, empezaban pintando pasajes de la Biblia y demás, ¿no? Era la manera en cómo se evangelizaba. Y ya cuando empieza el Renacimiento, es cuando dicen, o sea, todo era espiritual, acuérdense, en el románico, porque era el Dios, era el centro. Cuando dijeron no era ver, sí, entonces aquí ya se explican las humanidades en el Renacimiento, ¿no? Y entonces como dicen, no, a ver, vamos a poner como Dios, claro, creador de todo, pero con su creación más perfecta, más amada, que es el hombre. Y entonces el Renacimiento empieza a ver, empieza a aparecer en las obras, en el centro, el hombre. Muchos dirían, pero bueno, después las grandes mecenas del arte fueron la Iglesia Católica. Claro, porque tenía que evangelizar y sabía a quién le pedía las obras. Si hablamos de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel era un gran conocedor del Génesis. La boda de la Capilla Sixtina tenía, y después, años después, el juicio final, tenía pleno conocimiento tanto de cánones de arte como de la situación que estaba pintando. Por eso fue Miguel Ángel, ¿no? Igual los arquitectos en Roma, Bernini, Borromini, etcétera, ¿no? Todos sabían lo que estaban haciendo, aunque les pagaran, ellos sabían lo que estaban plasmando. Y la manera de evangelizar fue cambiando. Entonces, ya, por ejemplo, en el barroco, con todo este movimiento que se dio de la reforma de la iglesia, de la contrarreforma de la iglesia, dijeron, pues ok, vamos a evangelizar, hay un problema con las imágenes, hay un problema, bueno, vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a hablarle al pueblo, vamos a hablarle al hombre de aquel paso de aquel Cristo que en el Renacimiento o en el románico y gótico, que era el pantocrator, que no era Cristo como tal, sino una idea
¿no? O sea, de cómo pintan el Pantocrátor estático, muchas veces con estrabismo, que tenía el estrabismo del Pantocrátor de una manera, un fundamento, porque un ojo veía el mundo y con otro veía el cielo, ¿no? Por decirlo. Entonces, vamos a cambiar esto, vamos a hablar de un Cristo presente, un Cristo doliente, un Cristo que se nota ese amor por la humanidad y lo que hizo por la humanidad. Es como surge el barroco. Entonces el barroco, ¿qué pasa? Se hace teatral, ¿no? Y de ahí, pues, en el barroco, cosas hermosísimas que hasta nuestros días, hablando de la conquista de la colonia, del virreinato, pues fue lo que nos tocó y nos trajeron a nosotros. Hace poco platicaba cuando llegaron, tenemos una conferencia donde hablamos de los 12 primeros franciscanos que llegan a México, que les llamaron los 12 apóstoles de México. Cuando llegan, ¿cuál era la manera de evangelizar? Estamos hablando, y eso lo recalco mucho, que fue lo que le llamó la atención a los indígenas cuando llegan, después de ver a los conquistadores con armaduras, armamentos y demás, llegar y ver a estos hombres que se bajaban tan solo con un hábito, un símbolo, unos guaraches se les llamaban descalzos, porque parecía que estaban descalzos, y entonces dice Motolinía, y es ahí donde Fratelidad de repente toma el apodo de Motolinía, que significaba pobres. Entonces es cuando les llama la atención. Y cuando esos hombres, sí sabios, pero también científicos, acuérdense que en el medievo, hay malos mitos del medievo, de la época oscura, de los que hay una cosa que hay que decirlo, y que a mucha gente, inclusive en el arte y todo, le choca que lo digamos. El gran constructor del mundo occidental se llama cristianismo, Iglesia Católica. En el medievo, en los conventos, en las abadías, en los monasterios, es donde se ordenan las ciencias, donde se abre paso desde la agricultura hasta el orden de la música, a través de las notas musicales, con lo que se llamaba de Arezzo, es quien le da orden a la música a través del pentagrama. Entonces, todo eso lo hizo el cristianismo, la Iglesia Católica. Fue el que dio paso en las universidades, el que fundó universidades, el que se encarga del método científico. Entonces cerró, estamos hablando de razón y de teología. Entonces, ellos venían a ordenar las ciencias a través del trivium y del quadrivium. Y estos apóstoles de México ya venían con eso. Y así fue como a través de las ciencias, la sabiduría, la caridad y el amor, vinieron a evangelizar a una nueva nación. Una nueva nación para ellos hostil. Digo, o sea, no éramos mancos, ni los españoles ni nosotros. O sea, no éramos los mancos. Se defendían y también se enfermaban. O sea, no les, los españoles no vienen a materia de enfermedad, no, también aquí las había. O sea, así nosotros quiero decirles que en el mundo del arte también nosotros les enseñamos a los españoles, o sea, también, también ellos tomaron técnicas que había en el mundo prehispánico y se las llevaron a España. Ahorita con esa exposición y la manera de evangelizar aquí en México, a través sí de lo que se estaba viendo en esa época acá el párroco, pero sí hubo en arte, plasmaron un poquito anterior, un poco de manierismo, eso es más profundo, como distinguir ahí el renacimiento, luego el manierismo, luego el barroco, que se ven en los distintos retablos de nuestras iglesias, que son bellísimas, ¿no? La manera de utilizar la hoja de oro, cómo la utilizaban en los retablos. Claro, estamos hablando por ejemplo de los franciscanos, pues tenían que estar en principio San Francisco de Asís y todo lo que era relacionado a la vida del santo, era la manera de cómo a través de imágenes nos enseñaban. Entonces, desde el primero pasamos, según los siglos, por ir avanzando,
esta época de la colonia, pasamos de ser el renacimiento de figuras renacentistas, manieristas, a llegar al barroco, imprimiendo incluso su propio estilo. Y todo bajo ordenanzas, todo tenía un orden. O sea, no, había ordenanzas que el virreinato ponía para los talladores, para los que ponían la hoja de oro. O sea, todo estaba perfectamente y tenía que estar como lo que decía el Concilio de Trento. Entonces decían en el siglo XVIII, pintores, en los retazos, por ejemplo, teníamos los tres, tanto arquitectura como pintura como escultura. En los retazos se imprimían las tres cosas, ¿no? Y venían esos estilos, sí, barroco, plateresco, que era el estilo que tenía España, el arte español y el árabe, que vinieron a imprimir aquí en los retablos. Los vinieron a enseñar a la pintura de óleo a través de un pintor belga, porque recordemos que la pintura al óleo nace en Flandes, en Bélgica. Entonces, ellos vinieron a enseñar. Entonces, los primeros retablos del siglo XVI están el arte flamenco, con los echados, que son otras generaciones de abuelo, padre e hijo, ¿no? Ya más en el siglo XVII está Villalpando, Correa, en el siglo XVIII Cabrera, ¿no? A Cabrera, pinturas magistas preciosas. Y algo muy bonito que fue la manera de evangelizar ya de estas dos culturas, de los indígenas con los españoles, fue que en el siglo XVIII las ordenanzas decían que las imágenes, por ejemplo, no se podían vestir. Entonces decían, no, es que se hace más humano, o sea, entra más la gente a entender eso. Y decían los españoles, no las puedes decir, pero total, que se vistieron. Hay un Cristo tallado en el Museo del Virreinato aquí en Tepoztlán, que ese es el claro ejemplo del siglo XVIII de las imágenes vestidas que se imprimieron en México y que se llevaron a España. Y entonces ya, ahora que, por ejemplo, cuando ven la Semana Santa, que salen las archicofradías en Sevilla, con el Cristo del Cachorro, la Virgen de la Cobadón, ya son imágenes vestidas. Y eso se lo llevaron de aquí, de México. Las imágenes de caña las hacían los indígenas y él las hacían más ligeras. Entonces el Estado dijo, no vamos a sacar a las procesiones a las imágenes talladas que la madera pesa, ¿no? Vamos a sacar a las imágenes hechas de caña porque son más ligeras. Entonces, cosas así, que es como se evangelizó a través del tiempo, que les inspiraba, aparte de toda la obra que implicaba, ¿verdad? La historia del arte con la historia a veces no se lleva, porque justo en el arte también a veces siempre se imprime un sentimiento que puede o exagerar una obra o dejarla parca, ¿no? También ahí había que buscar qué autores se hacían. En el caso del barroco, por ejemplo, Caravaggio fue como que el máximo del barroco italiano. En Italia es donde se origina el barroco. El barroco, aunque tenía sus cánones, fue cambiando un poco. Por los lugares cada quien imprimía su sello. No era lo mismo el barroco de Italia que el barroco de Francia, ¿no? O que el barroco español, que es el que llega a nuestros días. Hay algo que hace España para sensibilizar todavía más a la gente. Esos retablos de madera que están en la iglesia y demás, con la hoja de oro, con toda la técnica que tal, España decide sacarlo a las fachadas. Y con mampostería, entonces si vemos, o sea, todas las catedrales, tal, ya ve que hay mucho por ejemplo, pensando en la catedral de aquí en la Ciudad de México, que ya es un estilo clásico, Zacatecas, Morelia, todas las figuras de cantera y todo eso, era lo que primero se imprimían en madera, porque no estaban estofadas,
finalmente fue a mí lo que me inspira, lo que para mí está muy discutido eso de la belleza, ¿no? O sea, para mí, la verdad es belleza, para mí todo el arte es bello. O sea, ¿por qué? Porque sí hay cánones. O sea, he puesto un ejemplo ya rápido para terminar de este último que se estuvo discutiendo estos últimos 2 años, de ese artista que ahorita se me olvidó el nombre, perdón, que llegó al Met y pegó un plátano. Yo creo que si lo vieron, ¿no? Que llegó, pasó a un mercadillo, compró una banana, un plátano, llegó al museo y lo pegó con una cinta, y entonces eso es arte. ¿Les inspira algo? Y claro, o sea, yo digo, bueno, pues los que estudian historia del arte, los que están muy apegados a esas cosas, a decir que ahora todo es arte, lo que me nazca es arte, no. Dicen que es arte porque lo hizo un artista y dentro de un museo. Ustedes me dirán, ¿y qué les inspira? Porque para mí, a mí me evangelizó, a mí me transformó, a mí me llevó todo esto que sí me llevaba a la verdad, con ello a la belleza y con ello al bien. Para mí, el arte que siempre me dejó y que me llevó a estudiar a profundidad cada, pues no porque es un sinfín, pero algunas de las más importantes ha sido toda esa obra de arte sacro, ¿no? Digo, me gustó todo lo que es la obra palaciega, el rococó, el romanticismo, que también tiene que ver, pero en general, pues eso fue a mí lo que me ha transformado, lo que ha sido mi estilo de vida, lo que me encanta ahora cuando llegamos al arte hispano, hablar de cómo llegaron a nosotros, a evangelizarnos a través de las imágenes y de la belleza que implica esto a través de los cánones. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos es mi testimonio de qué ha hecho el arte en mi vida y cómo me he dirigido en esta última parte en el que yo expongo historia del arte. Pues muchísimas gracias por su tiempo y qué bueno verlos y ahora escucharlos, ¿verdad? Le damos una reconocimiento. Número 6. Pasamos a la sección de preguntas. La ventaja de poder venir aquí presencial es que no van a tener que escribir su pregunta por internet, sino que pueden alzar su mano. Espero que se haga la pregunta de manera respetuosa, breve, y pueden alzar la mano y les van a llevar el micrófono a su lugar para que puedan hacerlo. Gracias. Buenos días, Claudia Payares para servirte. Una manera práctica, fácil y rápida de empezar a involucrar a los adolescentes en el arte sacro. Ahora que está tan desvirtuado el arte con ellos, ¿cómo empezarlos a iniciar? ¿A qué lugar llevarlos o qué lugar recomendar? Híjole, es que es una excelente pregunta, porque ahora evangelizar a los jóvenes es complicado. Yo sí veo, la verdad, esa es una gran herramienta, el arte. Porque el arte sacro es un poco más complicado, porque el joven va conforme a su época, ¿no? Pero no es imposible. Yo creo que es una gran herramienta llevarlos a los museos, que sí les gusta, o sea, yo cuando digo a los museos sí veo muchos jóvenes. El problema es que no hay, o sea, sí, yo los he visto que llegan, ven, hay veces que veo unos que van así, se siguen y no se detienen, porque se ha perdido también el sentido de la admiración. O sea, lo ven, pero no les admiran porque no saben lo que significa.
sinceramente, yo creo que una herramienta ahorita, en general para el mundo, pero hablemos en más concreto en México, la herramienta más fuerte, la que no van a poder con nosotros, se llama educación y formación. Y una herramienta para mí lo es a través del arte, pero lo que sea bueno, bonito, verdadero. O sea, vamos a poner el ejemplo de la música, el reggaetón. O sea, ¿cómo les explico a los chavos que no tiene cánones, no hay reglas? ¿Cómo se dan cuenta que algo es bello? ¿Qué te inspira cuando es bello? Porque tiene armonía, tiene compases, tiene ritmo, tiene... ¿Cómo les explicas? Esa es una buena pregunta. Lugares para llevarlos, enseñarles. Aquí en México hay muchísimo que a veces ni conocen, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte neohispano preciosísimo está, por ejemplo, el MAL, tiene una gran colección, los conventos, el convento de Carmen, pero esa es una buena pregunta, porque yo tengo sinceramente ¿cómo llevar al joven a eso, que se interese? O sea, hay una niña joven que habla sobre arte, que es buenísima, síganla en internet, se llama Andreina en Instagram, búsquenla. Tiene una manera de llevar el arte y de enganchar a los jóvenes, porque aparte lo cuenta muy cotidiano, muy fresco, y yo creo que eso es importante. Sí bajamos a su nivel, o sea, al nivel de la época, y con testimonios, oye, es que a ti te gustaba, en mi época me gustaba algo, no sé, y llevarlos por ahí es lo que a mí se me ocurre. No tengo las respuestas, porque también es como, ¿cómo le hago, no? Para que se interesen. Sí, ese es el bueno. Gracias. Sí. Yo soy Luis Argueta y más que una pregunta, es complementa. A mí en lo particular también me gusta mucho el barroco churrigueresco, pero yo me enamoré del barroco porque no sé si tengas el honor de conocer la Catedral de Azcapotzalco. Está repleta de barroco churrigueresco. Y lo conocí porque en mi grupo de jóvenes dábamos recorridos nocturnos. De allí me enamoré de la historia de Santa Teresa, desde Santa Rosa de Lima, porque expliqué el retablo. Me enamoré del retablo de la Virgen del Rosario, que es todo barroco churrigueresco. Y a mí en lo particular me empezó a interesar más porque dije, no, o sea, Azcapotzalco tiene una gran historia y es un clarísimo ejemplo de la conquista tan rica y tan bella que, bueno, ahorita que Clau hizo la pregunta y que nos estabas ayudando a contestarla, decía, justo creo que es con los testimonios y justo creo que es también mostrarle al joven y al adolescente que esto inspira, y si te lleva la inspiración, creo que te lleva a una parte del éxtasis que puede ser capaz de crear arte. Es que la palabra éxtasis, ahí está la agonía y el éxtasis, que si la han leído, yo hice una película de cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, se llamaba La agonía y el éxtasis, porque así se quedaron los sacerdotes de la iglesia cuando vio aquello. O sea, que ellos conocían y que ahora ya estaba plasmado en obra. Es impresionante. Sí. No, muchas gracias. Oye, que lo voy a ir porque no lo he visto con... Es que no sabemos lo que tenemos aparte en México. O sea, ahorita los chavos que hiciste de la conquista y de todo esto de la colonia traen distorsionado. Y déjenme decirles que en España les están diciendo que se sientan avergonzados de la conquista, siendo que, bueno, a ver, el arte prehispánico, la historia prehispánica, la cultura y todo, o sea, nos complementamos bien,
pero la verdad lo que nos forjó como nación, lo que nos hizo, que nos dio una de las lenguas más vastas y preciosas de España. Todo el oro que se robaron, ¿cómo se le llama? Sí están en los retablos. ¿Cómo les no digo que nos hayan llevado, sí, como todo, pero vayan a ver los edificios no solamente religiosos, también civiles, para que vean, vayan a la, ahorita que dijiste de la Catedral de Azcapotzalco, vayan a ver un rato el altar de los reyes de Jerónimo de Valvás en la catedral, de los reyes porque se hacía en honor de algún rey de España en el momento, pero vayan a verlo, porque aparte los querubines tienen mucho, plasmado mucho al artesano mexicano. Y la impresión del artesano mexicano se habla en España. Eso decían los españoles, los mejores artesanos son los mexicanos. Para que vean que se complementó bien. Excelente, muchas gracias. Gracias. Y la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Días. Bueno, yo soy Alessandro del programa de Cultura, justamente. Bueno, además de Caravaggio, ¿qué otro artista, llámese del Renacimiento, del Barroco, recomendarías tú a un joven para que se pueda llamar, para que le pueda llamar la atención el arte y ahora sí que evangelizar a través de llámese su pintura, escultura, incluso arquitectura? Es que el barroco de Caravaggio y algo que estuvo un poquito en disputa con que la iglesia de repente decía, no, espérate, pero que lo acercó más a la evangelización, es que Caravaggio usaba a personas reales para sus obras. Decía, leyenda, que hasta pintaba prostitutas. Iba a la calle y veía a las personas para hacerlo más realista. Entonces por eso Caravaggio. Pero sobre todo hablemos de nuestra sociedad, yo creo que la pintura barroca española es la que más puede ayudarnos a acercarnos al chavo. Hay una pintura muy bonita de Zurbarán que se llama, no sé si la han visto, Agnus Dei, el Cordero de Dios. Que ustedes pónganselo en joven, es un corderito, un borreguito, pero qué manera de pintar. O sea, ubíquense en el barroco, el claroscuro, la luz artificial, el borreguito perfectamente hecho, que habla del Cordero de Dios. Entonces tú les explicas todo, ellos se van a quedar así viendo al borreguito, así, porque está muy bonito. Pero si tú lo dejas que lo vea, lo admire, que eso es pintura, ¿no? Y demás, pero le explicas el fondo, yo creo que puede ayudar. Otro es Murillo y se dedicó a pintar mucho la ascensión de la Virgen, no sé, yo creo que muchos han visto a Murillo, ¿no? Pero sobre todo los autores españoles, en cuestión del barroco, del Renacimiento, híjole. Es que ni a cuál irle, porque Rafael y Miguel Ángel, wow, Rafael, cada uno con su propio estilo, pero con su propia manera de hay en uno de los frescos de Rafael en los museos vaticanos, se llama Las estancias de Rafael Sanzio, y yo creo que ahí también se quedará como, es cuando se habla del triunfo del cristianismo y entonces está cayendo un ídolo pagano y subiendo a la cruz. Ese es, ahí a mí, o sea, cuando la vi, se me enseñó la piel. Entonces hay muchísimos del barroco, pues nos quedamos así hasta el barroco, porque el rococó ya fue otro, que es una, ¿cómo se llama? Es como el Renacimiento, una reacción al Renacimiento fue el manierismo y una reacción al barroco fue el rococó. Muchos jóvenes también se quedaron con el rococó, pero ya empezaba era más sensualidad, más vida cotidiana y palaciega. Entonces por eso yo hablo mucho del barroco y el Renacimiento.
y autores, pues, pero los españoles en barroco son buenísimos. Gracias. Pues muchas gracias. Ay, gracias, María. Muchas gracias. Para todos acercarnos a la cultura, y ya vemos que también por